Iglesia, el título del mensaje de hoy es Cuando dependemos de Dios. ¿Cuántos de nosotros dependemos de Dios? Amén. Cuando dependemos de Dios. Y bueno, como dijo el pastor ayer que puso el anuncio allí, el Señor nos está hablando a través de este pasaje, porque hace 8 días Nati predicó sobre Números capítulo 13 y yo también tenía la prédica para hoy del mismo capítulo. Entonces el Señor nos está hablando. Amén. Entonces cuando dependemos de Dios, yo le invito a que vaya conmigo al libro de Números capítulo 13. Vaya allí, tome su Biblia, abra, lea conmigo para que, como dice el pastor, para que comparemos que lo que se está diciendo es veraz, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Números capítulo 13, versículo 30, y dice la palabra de Dios: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén. Iglesia, vemos allí cómo Caleb inicia allí callando al pueblo delante de Moisés. Dice, y Caleb, entonces Caleb hizo callar al pueblo, Caleb hizo callar allí al pueblo delante de Moisés. Y este pasaje, iglesia, yo creo que nos debe hablar a nosotros. Hoy nos habla que nosotros debemos de dejar de quejarnos, dejar de estar allí murmurando, dejar de estar allí en quejas, en reclamos, y entrar a poseer, entrar a recibir las promesas de Dios. Porque, iglesia, oír de las promesas de Dios a nosotros nos anima. Cuando el Señor nos da una promesa, nosotros nos animamos y para recibirla y todo ello. Y cuando la tenemos esa promesa cumplida, nosotros la saboreamos y disfrutamos. Esto es un gozo completo cuando recibimos la promesa. Amén. Y el pueblo de Dios allí, iglesia, aunque ya había cruzado el Mar Rojo y habían visto milagros, habían visto señales, prodigios, ya habían atravesado el desierto y estaban a punto de recibir lo que el Señor les había entregado, pero estaban allí quejándose. El Señor les había dicho: miren, la tierra es de ustedes, pero tienen que ir a poseerla, tienen que ir a tomarla, tienen que ir a conquistar esa tierra que es de ustedes. Iglesia, porque cuando el Señor nos da una promesa, nosotros debemos trabajar por ella. No es que el Señor te prometió algo, entonces usted se va a sentar a esperar que pase el tiempo, que pasen los años. No, hay que trabajar por esa promesa. Amén. Caleb tuvo un espíritu correcto, un espíritu diferente. Fue un hombre de fe. Caleb fue un hombre que supo mirar las dificultades como unas oportunidades. Él miró esa dificultad como una oportunidad para ver cómo el poder de Dios se manifestaba a través de ello. Caleb supo guardar su fe durante 45 años, iglesia. Mire, 45 años, y supo venir luego a reclamar su promesa. Después de 45 años, aún con 85 años, iglesia, que tenía Caleb, le dijo a Josué: mira, mis fuerzas son las mismas que hace 40 años atrás. Mis fuerzas son las mismas. Yo he mantenido mi fe. No ha menguado ni mi confianza ni mi fe en Dios. Iglesia, Caleb, el Señor le había hecho una promesa a Caleb en la tierra prometida, y él seguía allí trabajando, luchando, esperando, y su fe no había menguado. 45 años allí pasaron, y él viene y le dice a Josué: mis fuerzas son las mismas del tiempo atrás. No ha menguado mi fe, mi confianza en el Señor. Iglesia, por eso yo te digo, nunca es demasiado viejo o demasiado joven para depender y confiar del Señor. No es que muchos jóvenes dicen: es que yo soy muy joven, yo voy a aprovechar mi juventud, voy a disfrutarla, y esto, lo otro, yo tengo fuerza, salud, yo no necesito de Dios por ahora.
O muchos ancianos, allí gente avanzada en edad, dice también: yo ya estoy a punto de partir de esta tierra, yo no necesito ya congregarme, no necesito depender de Dios. No, iglesia, nunca seré demasiado viejo ni demasiado joven para depender del Señor. Caleb dijo: yo sé que Dios hará que todos mis enemigos, iglesia, mire, a los 85 años, Caleb dice: yo sé que Dios hará que todos mis enemigos huyan delante de mí. No importa su tamaño, no importa su fuerza, su grandeza, Él los hará huir delante de mí. No importa sus fuerzas, Dios está conmigo. Eso decía Caleb. ¿Y sabe eso cómo se llama, iglesia? Eso se llama dependencia de Dios. Caleb en sus fuerzas, un viejito, un anciano de 85 años, no es capaz de derrotar a una cuadrilla de gigantes. Pero él decía: Dios sí es capaz, yo dependo de Él. Amén. Entonces, por eso, iglesia, Caleb estaba allí firme diciéndole a José: mis fuerzas son las mismas, porque él confiaba y dependía del Señor. En Caleb, iglesia, podemos ver que sus anhelos y sus sueños estuvieron por encima de allí las limitaciones naturales. ¿Por qué, iglesia? Porque Caleb no era judío, Caleb no era del pueblo de Dios. Caleb era un extranjero. Él venía allí de la línea de Saúl, o sea, él era un edomita. Sin embargo, vemos cómo él supo injertarse allí en el pueblo de Dios, supo injertarse en la familia de Dios a causa de su fe. Porque aunque era extranjero, él vivía allí confiando, dependiendo del Señor siempre. Y sabe una cosa, iglesia, la fe de Caleb fue elogiada por el Señor. El Señor elogió la fe de Caleb, porque al Señor, iglesia, le agrada cuando usted y yo dependemos de Él, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él. El Señor se alegra, se goza, que nuestra fe sea en Él. Cuando le obedecemos, cuando ponemos en práctica su palabra, el Señor se agrada y el Señor nos elogia. El Señor elogió la fe de Caleb. Y sabe una cosa, iglesia, en Mateo capítulo 15 hay una historia también de una mujer a la cual el Señor le elogió su fe. Era una mujer sirofenicia. Dice que una mujer iba al Señor Jesús pasando allí por ti, y dice que le salió una mujer al encuentro y le gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que el Señor no le prestó atención, no le contestó palabra alguna. Y ella seguía gritando, y dice que vienen los discípulos y le dice: Señor, despídela, porque la voz es tras nosotros, como queriendo decir, nos incomoda, despídela. Y él le dice: no fui enviado sino a los hijos de Israel. Mire esas palabras, el ignorar al Señor a esta mujer, de pronto digámoslo así, los discípulos decir que la despidiera, y el Señor viene y dice también: no fui enviado sino a los hijos de Israel. Y ella se postra a los pies, dice la palabra de Dios que se postró a los pies y le dijo: Señor, socórreme. Entonces el Señor voltea y la mira y dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero hay algo, iglesia, que me llama la atención, y fue que todas estas palabras o todo esto que esta mujer tenía en cuenta, ella las tomó y las cuadró allí a su favor, y le dice al Señor: sí, Señor, yo sé que no está bien que el pan de los hijos se le dé a los perrillos, pero sabe, los perrillos aún comen de las migajas que están debajo de la mesa. Esos perrillos están allí debajo de la mesa esperando las migajas, iglesia. Y eso conmovió al Señor. Y mire, el versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Iglesia, el Señor elogió la fe de esta mujer, aunque no era del pueblo de Dios. Mire, ella tomó todo allí, como Caleb, que veía las dificultades, pero él las cuadraba allí de una manera que le hicieran bien. La palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa a nosotros nos ayuda bien. Amén. A los que aman a Dios. Iglesia, entonces vemos cómo Dios elogia la fe allí. No sé qué promesas tienes tú de parte del Señor, pero lo que sí sé, iglesia, lo que te puedo decir es que el Señor obrará, pero tú tienes que activar tu fe. Iglesia, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe para que el Señor te elogie, para que el Señor te pueda dar lo que Él te ha prometido. Caleb,
por haber tenido una actitud correcta, un espíritu diferente, Dios le dio lo mejor de la tierra de Canaán. Dios le dio una gran herencia. Y durante esos 40 días, iglesia, que estuvieron los espías allá reconociendo la tierra, ellos pudieron poner allí en evidencia su espíritu. En esos 40 días cada uno puso en evidencia su espíritu, porque eran 12 espías, pero de esos 12, 10 venían allí, y yo me imagino que ellos iban allí y decían: mira ese gigante, mira esas murallas, esas ciudades son fortificadas, están fuertes, esos pies, mira ese gigante es hijo de Aná. Pero ¿qué veía Josué y Caleb? Josué y Caleb veían también los gigantes, veían las ciudades amuralladas, veían eso, pero yo me imagino que ellos no miraban eso no les interesaba. Yo me imagino que Josué y Caleb decían: mira esos racimos de uva, mira esos higos, mira esas yucas, esas papas, esas papayas, mira ese fruto, esa tierra es fértil, esa tierra es como dice el Señor, fluye leche y miel. Y yo me imagino a Caleb allí acercándose a uno de esos espías que veían los gigantes, diciendo: no, mira, esa tierra es buena, nosotros sí podemos conquistarla. Y saben una cosa, yo me imagino, iglesia, esos 10, cuando Caleb se deja arriba: mira, esa tierra es buena, pero este es un loco, este es un suicida. Él está mirando los frutos, él está mirando la tierra, él está mirando esto, y no está viendo la ciudad amurallada, no está viendo los gigantes. Me imagino que los tildaban de locos, de suicidas. Pero mire la importancia, iglesia, que es tener una actitud correcta ante las dificultades y tener una actitud correcta ante nuestros sueños. Ellos estaban mirando, sí, ellos también veían los gigantes, las ciudades amuralladas, pero ellos estaban viendo sus sueños. El Señor dijo: esta tierra es para ustedes. El Señor no les entregó los gigantes, el Señor les entregó la tierra. Amén. Entonces ellos estaban con una actitud diferente, mirando sus sueños. Qué importante, iglesia, es callar las murmuraciones. Por eso Caleb dice que hizo callar el pueblo delante de Moisés. Es importante callar las murmuraciones, las expresiones negativas, tal como lo hizo Caleb. Iglesia, y yo no sé si tú callas aquellos que hablan mal de tus pastores. Yo no sé si tú eres de los que callan aquellos que hablan mal de los líderes, mal de la iglesia, mal de la familia. Yo no sé si tú eres de esos que cuando vienen voces negativas en contra de la iglesia, de las autoridades, tú los callas. Necesitamos, iglesia, ser como Caleb, callar esas murmuraciones cuando hablan mal de la iglesia, de los pastores, de las autoridades. Necesitamos callar esas personas. Caleb los calló porque él confiaba en el amor de Dios. Caleb confiaba en el poder y la protección de Dios. Esas personas negativas, iglesia, siempre nunca traen nada bueno, siempre quieren venir a debilitar, a desanimar, y ellos querían desanimar a un pueblo. Pero mire, Caleb se para y le dice: nosotros podemos. Confía en la protección y en el poder de Dios. Amén. Mire, iglesia, lo que dice Números 14. Números 14, 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes con Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de nosotros, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Iglesia, allí yo no sé, me gusta allí cuando dice: los comeremos como pan, a unos gigantes. Y yo me ponía a pensar: ¿por qué no los comeremos como pan? Y yo le dije: es que uno, a un niño de 1 año uno le da un pan y él se lo come sin problema. A un anciano que ya no tenga dentadura le da un pan y se lo come. O sea, comer pan es fácil. Y miren ellos lo que estaban viendo: unos gigantes. No era cualquier persona, eran gigantes. Y ellos decían: los comeremos como pan. ¿Por qué? Digo, porque es que con nosotros está Jehová de los ejércitos. Amén. Iglesia, Caleb fue un hombre de carácter, un hombre con sueños, un hombre que tenía anhelos de ser como Josué, como Moisés.
Él anhelaba porque él los miraba, y por eso fue que él se injertó en el pueblo de Dios, porque él miraba allí, tenía como referente a Moisés, a Josué, y por eso supo mantenerse allí fiel, firme al Señor. Y yo te digo, iglesia, no sé cuál sea tu referente, pero lo que sí te digo es que pégate a alguien que te sume. Pégate a alguien que te haga crecer, alguien que te haga madurar, alguien que pueda aportar en tu vida espiritual y en toda área de tu vida. No te pegues a cualquiera, toma un referente que te sume. Eso hizo Caleb. Allí en el pueblo de Israel estaba Moisés y su sucesor, su escudero era Josué, pero él se despegó. Él no se pegó a los espías que critican, él no se pegó a la gente que murmura, él no se pegó a la gente que renegaba en contra de Dios, él se le pegó a los líderes, a gente que le sumaba, a gente que le aportaba. Ven, iglesia. Y en Caleb encontramos, iglesia, muchas bendiciones. Caleb es uno de los personajes más notables en la historia de la época, desde el cruce del Mar Rojo hasta tomar posesión de la tierra prometida. Es un personaje notable allí, iglesia. Solamente Moisés y Josué estaban en esa línea de fidelidad a Jehová y de servicio al pueblo. Moisés y Josué. Pero ¿saben una cosa? Caleb se despegó también. Caleb era fiel en caminar con Dios. Yo me imagino que Caleb era allí pegado de Josué, Caleb era pegado de Moisés allí siempre, y los murmuradores, los que criticaban, los que renegaban, estaban aparte. Caleb estaba aquí con Josué, con Moisés, iglesia. Eso es lo que llevó a Caleb a tener un espíritu usado, un espíritu diferente. Él era del pueblo, él era un extranjero, pero él tuvo un espíritu diferente. Amén, iglesia. Y el primer punto, iglesia, que quiero compartir es: cuando dependemos de Dios, no hay temor. No hay temor, iglesia, porque dice el verso Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Allí en Caleb no había temor. Subamos y tomemos posesión. Iglesia, cuando ven los gigantes el pueblo, ellos hablan allí y ellos querían devolverse a Egipto, a donde eran esclavos. Pero Caleb, que tiene un espíritu diferente, calma al pueblo y le dice: no, tranquilos, sin duda nosotros podemos tomar esa tierra, tú y yo podemos conquistar esa tierra. Vemos que en Caleb no se nota una gota de temor allí, porque había una dependencia de Dios. Iglesia, cuando tú dependes de Dios, tú no debes tener temor de nada. De que te faltó esto o aquello. No te preocupes, iglesia, porque mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Caleb significa audaz, intrépido, valiente. Caleb tiene muchos significados aquí, y Caleb cuida lo suyo. Caleb defiende lo que es suyo. Él sabía, Dios me dio esa tierra como propiedad, como herencia, y yo la voy a defender, yo la voy a cuidar. Caleb tenía una orden allí, iglesia, como les dije, como Caleb mantenía allí siempre pegado de Josué. Entonces Dios le dio una orden y él la tomó como para él también, porque el Señor le dio una orden a Josué. No era si quería, sino que era una orden: te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero como Caleb estaba pegado a Josué, él dijo: esa orden también es para mí. Yo tengo que ser valiente, yo tengo que esforzarme, yo tengo que defender lo que es mío, iglesia. Y por eso Caleb se paró a defender lo que es suyo, porque él sabía que Dios le había dado la orden: levántate, sé valiente, esfuérzate. Iglesia, sé valiente y esfuérzate. Pelea por lo tuyo, pelea por tu cosecha. Esto es defender la cosecha. Eso es defender la promesa. Levántate, iglesia, esfuérzate y sé valiente. Eso es defender la iglesia. Eso es defender tu familia. Eso es defender tu ministerio. Cuando tú te esfuerzas y sos valiente, estás defendiendo la iglesia, estás defendiendo tu familia, estás defendiendo tu ministerio, estás defendiendo las áreas de tu vida de cualquier gigante que se pueda levantar en contra tuya. Caleb era osado, hombre valiente, con carácter, era un hombre audaz. Lo contrario, iglesia, de osado es tímido. Y sabe una cosa, iglesia, la timidez
puede hacer que te quedes sin muchas de las promesas. Porque a veces el Señor nos da una promesa y se levanta un gigante. Y ¡ay, qué miedo! No, dejemos así, Señor, más bien no me prometa nada. La timidez hace que nos quedemos sin muchas de las promesas. Porque al ver los gigantes, queremos desistir. Se siente que ya no podrás obtener la promesa porque se levantó un gigante. Pero no seas tibio, iglesia. Pelea por tu cosecha, pelea por tu promesa, trabaja por ella. ¿Saben una cosa, iglesia? Me encanta una historia que hay en la palabra de Dios. Segunda de Samuel 23 habla de los valientes de David. Allí estaba David, tenía un grupo de hombres valientes. Y sabe, allí entre ese grupo habían tres que eran de renombre. El primero de ellos era José Basebet. Dice que él mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este fue Eleazar, hijo de Dodo. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y su mano se quedó pegada a la espada. Imagínense, iglesia, la osadía de este hombre. Pero me encanta, iglesia, demasiado allí el que sigue, ese tercero. Dice allí, versículo 11 de 2 de Samuel 23, 11, dice: después de este, o sea, de José Basebet y de Eleazar, está Sama, hijo de Aged Aravita. Dice: los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno. Iglesia, repita conmigo: pequeño terreno. Un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de él, delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Iglesia, Sama se levantó y defendió aquel pequeño terreno de lentejas. Mira, iglesia, la palabra de Dios es muy clara, y si la palabra de Dios puso esa palabra allí, que era pequeño el terreno, es porque algo nos dice, iglesia. Algo nos está hablando, porque si fuera un terreno grande, uno dice, bueno, son hectáreas ahí, pero era un pequeño terreno. Pero Sama dijo: eso me lo dio el Señor, eso es mío. Puede ser grande, puede ser pequeño, es lo que Dios me dio y lo voy a defender. Iglesia, sea grande o sea pequeña tu promesa, no te la dejes arrebatar de ningún gigante. No permitas que ningún filisteo allí venga a robarte tu promesa, sea grande o sea pequeña. Pelea por ella. No permitas que ningún gigante se pare en medio de tus promesas, en medio de tu territorio. Derriba ese gigante, iglesia, derríbalo y sigue adelante, sigue avanzando, sigue conquistando tu promesa. Amén. Segundo punto, iglesia, es cuando dependemos de Dios, le agradamos a Él. Cuando nosotros dependemos de Dios, iglesia, estamos agradándole a Dios. Dice Números 14, 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Iglesia, cuando dependemos de Dios, nosotros le agradamos. Ese era el secreto de Caleb. El Señor se agrada de nosotros cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le agradamos. El Señor se complace en la obediencia. Amén, iglesia. El Señor se agrada de nosotros y nos llevará a esa tierra. Por eso yo te digo, iglesia, no tengas temor. No tengas temor por lo que te esté pasando. No tengas temor de conquistar las promesas que el Señor te ha dado. El secreto para ser gozado es agradar a Dios. Haga algo diferente. Sea usted, iglesia, un hombre, una mujer de un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque tú agradas a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, tenemos todo para recibir las promesas. Todo para recibir esas promesas. El pueblo de Israel, iglesia, anduvo por 40 años en el desierto. Y esto
estuvo allí 40 años dándole vuelta en el desierto hasta que toda esa generación murió, porque la mayoría de ellos no agradaban a Dios. Todos ellos se levantaban a renegar, a murmurar, a hablar cosas negativas. Entonces le dieron vuelta al desierto 40 años hasta que toda esa generación murió. El espíritu de osadía, el espíritu osado, el espíritu diferente que tenía Caleb, iglesia, es saber que estamos viviendo una vida continuamente que agrada a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos, iglesia, agradar al Señor continuamente. No es por raticos, no es por momentos, no es solo los domingos, es una vida que agrada a Dios continuamente. Todo está en agradar a Dios, iglesia, y no rebelarnos contra Él ni tener temor. Iglesia, cuando tú luchas, cuando tú peleas, cuando tú defiendes lo que Dios te ha entregado, tú estás agradando a Dios. Dios te va a elogiar. Amén. La conquista de las promesas, iglesia, solo la tomaron Josué y Caleb porque tenían espíritu de osadía, espíritu diferente. La conquista de esa tierra, de esas promesas, iglesia, solo la tienen los Caleb, los que se levantan firmes, los que le creen a Dios, los que le agradan, los que no tienen temor. Por eso, iglesia, yo te digo, ¿dónde están los hombres, mujeres Caleb en este lugar, que se levantan, que pelean, que luchan, que defienden lo que el Señor les ha entregado, que pelean y conquistan las promesas que tienen de parte de Dios, iglesia? No te dejes, tú eres un Caleb, tú eres una Caleb, iglesia. Levántate. No permitas que se levanten gigantes a querer derribarte. Nosotros conocemos la historia de David, iglesia. David y Goliat. Yo creo que es una historia que todos conocemos y dice allí la palabra de Dios que se levanta este pararín, este gigante Goliat de una estatura inmensa y empieza día en la mañana y en la tarde a provocar al pueblo de Israel, a hablar cosas en contra del pueblo de Dios. Y saben una cosa, iglesia, estaban aquí los israelitas llenos de temor, llenos de pánico allí, de asombro, y ese hombre allí amenazando. Y yo me imagino que el pueblo filisteo estaba al otro lado, feliz, gozoso, porque estaban subyugando al pueblo de Israel. Pero se levantó David, iglesia. Se levantó David a pelear lo que el Señor les había entregado. Y dice que David tomó una piedra, sabemos la historia, que tomó una piedra y la lanzó y se la clavó a aquel gigante en toda la frente, y este gigante se desplomó y cayó a tierra. Entonces yo me imagino que ahí se cambiaron los papeles. El pueblo de Israel ya feliz, gozoso porque habían derrotado a aquel gigante, y ya el pueblo filisteo allí, me imagino temeroso, y allí, bueno, si esta era la esperanza nuestra, el que nos defendía ya está desplomado, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se cambian los papeles, Israel feliz y el pueblo filisteo temeroso. Pero David, yo me imagino que estaba allí en medio del campo pensando, mirando a aquel filisteo, aquel paladín, y lo mira. Y yo me imagino que David piensa y dice, ya lo derribé, pero si lo dejé derribado, él se va a recuperar y se va a volver a levantar. Entonces David corrió, dice la palabra de Dios que David no tenía arma, pero entonces después le sacó la espada, lo acabó de matar y le cortó la cabeza, y ahí sí dijo, hay una victoria, porque ese gigante jamás se volverá a levantar. Por eso, iglesia, yo te digo, derriba a esos gigantes, pero no los dejes derribados, hay que cortarle la cabeza, porque mañana o pasado mañana se te volverá a levantar. ¿Y cómo se te va a volver a levantar? Enfurecido, con más fuerza. Hay que derribarlos y hay que cortarles la cabeza. Derriba a esos gigantes, iglesia, y sigue adelante, sigue avanzando. Tercer punto, iglesia, allí cuando dependemos de Dios, le creemos a Dios. Amén. Cuando tú y yo dependemos de Dios, le creemos a Dios. Amén. Versículo 24, números 14, 24 dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde él entró, y su descendencia tendrá posesión de ella. Iglesia, escucha aquí lo que dice el Señor acerca de Caleb, porque tuvo un espíritu diferente y me ha seguido plenamente. Entonces yo lo introduciré en la tierra que le prometí.
y su descendencia, iglesia, porque ya Caleb tenía 85 años, yo me imagino que ya estaba a punto allí de pronto de morir, pero el Señor dice, pero no importa si Caleb muere, su descendencia tomará posesión de ella. ¿Sabe una cosa, iglesia? Lo mejor de la tierra es para los hijos de Dios. Lo mejor de la tierra es para los hijos de Dios, para los que le creen, para los que creen en sus promesas. Amén. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios somos los que le hemos recibido y los que hemos creído en Él. Amén. Porque dice Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia, entonces lo mejor de esta tierra es para los hijos de Dios. Así que no te preocupes si crees que aquel no es hijo de Dios y a él le va mejor que a mí, o él tiene mejor empleo, o este está con empleo, yo estoy sin empleo. Iglesia, no te preocupes, porque el Señor permitirá que ellos atesoren para que tú goces de esas riquezas, porque lo mejor de la tierra es para los hijos de Dios. Las promesas de Dios son para ti, las promesas de Dios son para tus hijos y para tu generación. Así es de que, iglesia, no te preocupes, las promesas están allí enfrente de nosotros, pero se van a levantar gigantes, claro que sí, van a venir obstáculos, y es allí donde tú y yo debemos sacar allí y ejercitar nuestra fe, nuestro espíritu diferente. Iglesia, se le puede levantar gigantes a la gente allá afuera y de pronto los derribará, pero tú y yo tenemos un espíritu diferente y se levantarán gigantes, vendrán obstáculos, pero tú y yo tenemos un espíritu diferente, tú y yo tenemos un espíritu de conquista. Amén. El osado es el que se atreve a hacer cosas que son opuestas a los demás. Los demás dicen, tú no puedes, pero el osado dice, no, yo sí puedo. Los demás allí, los 10 espías decían, mire ese gigante, la muralla, la ciudad amurallada, fortificada. No podemos, pero Caleb decía, sí se puede. Si para usted no es posible, para mí sí es posible, porque yo dependo de Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Amén. Cuando nosotros leemos allí acerca de Caleb, iglesia, nosotros no podemos evitar mirar su fe y su valor, porque fue un hombre valiente. Dice el versículo 30 de Números 14: vosotros a la verdad no entraréis. Allí le está hablando el Señor al pueblo y le dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual juré, alcé mi mano y juré que os la daría para que habitaran en ella, excepto Josué, Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. Iglesia, el Señor le está diciendo al pueblo: yo juré que les iba a dar esa tierra, pero es que ustedes se rebelaron. Entonces el Señor dice: ustedes no van a entrar, solamente Josué y Caleb, porque tienen un espíritu diferente. Vemos que solo Josué y Caleb, iglesia, entraron a la tierra prometida, y fue por tener ese espíritu de osadía, por hacer las cosas diferentes. Por no murmurar, por no renegar, por no ver allí los gigantes, sino ver el fruto, lo que producía la tierra que fluía leche y miel. Ellos sí entrarán. Fue por creerle a Dios que ellos entraron allí en la tierra prometida. Iglesia, por eso nuestro espíritu debe cambiar. Hoy tu espíritu debe cambiar. Si tu espíritu está allí de pronto de una manera donde tú te quejas, donde tú reniegas, donde tú estás lleno de temor por los gigantes, por los obstáculos, por lo que te está pasando, hoy es el día de cambiar ese espíritu, de tener un espíritu diferente, iglesia, tener un espíritu de conquista, y así vas a tener las promesas de parte de Dios. Amén. Y termino con este punto, iglesia: cuando dependemos de Dios, somos audaces. ¿Qué es audaz, iglesia? La palabra audaz significa persona capaz de emprender acciones poco comunes sin temer a las dificultades o el riesgo que implica. Eso es ser una persona audaz. Y dice en Números 26:64, dice: y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos:
morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Iglesia, el ser audaz, el ser osado, el tener confianza, a nosotros nos salva de quedar postrados o incluso de morir en el desierto. Cuando nosotros nos atrevemos a hacer cosas diferentes, cuando tenemos un espíritu diferente, nosotros podemos tener la confianza de que en el desierto no vamos a morir. No vamos a quedar postrados allí como aquel pueblo, porque tenemos un espíritu diferente. El complejo de inferioridad, iglesia, escuche bien, el complejo de inferioridad muchas veces nos limita, porque estos espías, estos 10 espías veían un espíritu de inferioridad. Ellos eran grandes, ellos, como dijo Nandi ahora 8 días, ellos pensaron por los gigantes. Los gigantes en ningún momento dicen, uy, miran estas langostas, estos grillos. Ellos mismos decían, a nuestro parecer, éramos como langostas, éramos como grillos. Iglesia, ese complejo de inferioridad nos limita a nosotros a desarrollar cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Porque a veces creemos que los otros, como son más grandes, de pronto más sabios, de pronto más elocuentes, y yo no lo soy, entonces eso a mí me limita. Iglesia, pero si el Señor te entregó algo, es porque Él vio algo en ti, Él vio tu capacidad y que tú lo puedes conquistar. Vemos como grandes hombres, iglesia, allí, como Moisés, el libertador del pueblo de Israel, Aarón, el sumo sacerdote. Vemos allí como María, la maestra de danza, de alabanza, ellos murieron en el desierto. Pero Josué y Caleb, iglesia, ellos tenían un espíritu diferente, por lo cual ellos no murieron allí en el desierto. Ellos lograron gozar de las promesas de Dios allí en la tierra de Canaán. Ellos siguieron avanzando, ellos derribaban allí los gigantes y todo eso, y ya Dios, iglesia, y a veces nosotros decimos, pero bueno, es que Dios a mí me ha dado una promesa, pero se levantan gigantes y es que es algo grande. ¿Sabe una cosa, iglesia? Yo te digo, si Dios ya nos dio la más grande de las promesas, que fue a su Hijo Jesucristo, fue la salvación, la vida eterna. Si el Señor ya nos dio todo eso, ¿qué otra promesa puede haber más grande que tú y yo no podamos conquistar? ¿Qué habrá más grande que la salvación, que la vida eterna, que el regalo que el Señor Jesús nos dio? Que nosotros digamos, el Señor me prometió esto, esto es demasiado grande, el gigante que se me avecina va a ser enorme. Iglesia, no hay nada más grande que el regalo de la salvación, y esa que el Señor nos la dio a cada uno de nosotros. Amén. Tú y yo debemos ser osados, iglesia, por eso, para orar allí por los enfermos, para orar por prosperidad, por las necesidades, para orar por el clima, qué sé yo. La palabra de Dios dice, todo el que ore creyendo lo que pidiere, lo recibirá. Iglesia, pero a veces nosotros no somos tan osados como de pronto allí Josué, cuando oró para que el sol se detuviera, cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo. De pronto no tenemos esa osadía. Pero iglesia, el Señor dice, la palabra de Dios dice, todo el que ore creyendo. Pero a veces hay de pronto una gota de duda en nuestro corazón, y eso es lo que no permite que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida. ¿Sabe, iglesia, cuál era el secreto de Caleb? El secreto de Caleb era que él veía posible lo que los demás veían imposible, y eso se llama dependencia de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque para ti y para mí hay cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Por eso Caleb veía posible todo lo que los demás veían imposible. Y humanamente eso podía ser imposible, pero él lo veía posible, porque él dependía de Dios. En Caleb había una dependencia absoluta de Dios. Y a pesar de tener ya 85 años de edad, iglesia, él dijo que era más fuerte que hace 40 años atrás. Fíjense cómo había mantenido su fe, su valor, a pesar de los años, su confianza. Él no había menguado. Él inició allí con una fe, y esa fe la mantuvo, la sostuvo durante 45 años. Y él seguía diciendo, esa tierra la podemos conquistar. Amén.
Para Caleb su vida fue una aventura espiritual con Dios. Para Caleb era solo el depender de Dios, no tener temor, ser osado, hacer cosas diferentes allí que le agradaran al Señor. Caleb sabía mantener su fe, mantener su fuerza para echar fuera a esos anáceros, a esos que eran denominados gigantes. Él decía: nosotros podemos, yo puedo. Yo me imagino que Caleb conquistó esa tierra porque él sabía que eso no era para él, eso era para su descendencia. Y él iba con esa fuerza, esa fortaleza, esa dependencia del Señor a derribar esas ciudades fortificadas. Amén. Iglesia, necesitamos una medida de fe, de valor y de osadía si tú y yo queremos conquistar la tierra prometida, si queremos hacer realidad nuestros sueños. Tenemos que tener una gota de fe, de credibilidad, de dependencia al Señor. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie, iglesia. Colóquese allí en pie, iglesia, y yo no sé, piense en esos gigantes que de pronto tú tienes allí en medio de tu vida. Piense en las promesas que Dios te ha hecho, pero también en los gigantes que se han levantado en